Hermanos de Iglesia, Fuentes de Agua Viva de Ebenecer, Ministerios de Ebenecer, allá en Monterrey, que Dios les bendiga. Es un gusto para mí platicar con ustedes a través de este servicio de Santa Cena. Espero que Dios los esté bendiciendo, fortaleciendo y renovando sus fuerzas ahora que lamentablemente no podemos reunirnos, pero que Dios siempre nos dé el privilegio de poder platicar de la Biblia. Entonces, como a mí me corresponde platicar con usted, le agradezco a su pastor, el hermano Carlitos y la hermana Vicky, por el privilegio que nos dan de compartir algo. Con su pastor hemos sido amigos desde hace muchos años y espero que Dios los siga bendiciendo a ustedes por medio de él y su familia, ¿verdad? Así que déjenme que le cuente. Yo le quiero platicar un poco de la Biblia considerando que es Santa Cena y puse al título del tema herencia y genética. Fíjate que esos son dos temas bien amplios, pero no los quiero hablar así de separados, sino simplemente hacerle un comentario para que usted y yo reflexionemos en relación a las cosas que están en la Biblia. Porque mire, cuando usted y yo leemos la Biblia, recuerde que primera carta de los Corintios capítulo 10, versos 6 y verso 11 dice que las cosas que están escritas son sombras, son figuras, son ejemplos y son una enseñanza para nosotros que nos alcanzaron los finales de los tiempos. Entonces fíjese que cada vez que usted empieza a revisar, por ejemplo, la Biblia, el Antiguo Testamento, debe de considerar esto. Lo que está escrito allí es fundamental y le repito, es una muy buena enseñanza para usted y para mí. Todo lo que está ahí lo tiene que considerar usted. Pero entonces mire, en base a esto viene Pedro y está escribiendo, sabiendo que fuisteis rescatados, oiga, de vuestra vana manera de vivir, la cual aquí dice recibisteis de vuestros padres. Hay otras Biblias que dicen la cual heredasteis de vuestros padres y habla que no fue con que fuimos redimidos, pero no con oro, no fue con plata, sino, oiga, con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero sin mancha, sin contaminación. Lo que dijo Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios, que dijo, que quita el pecado del mundo. Mire qué importante esto, porque ahí es donde viene todo. Le repito, ¿qué le hizo a usted prácticamente, hermano? ¿Qué le está liberando prácticamente del problema grande que tiene la herencia de la vana manera de vivir de nuestros padres? La sangre de Cristo. Mire la importancia del nuevo nacimiento. Y hay gente que dirá, ¿y eso qué tiene que ver? Pues mire, recuerde que vino aquel hombre llamado Nicodemo y llegó con Jesús. Mira, Señor, sabemos que has venido de maestro del cielo porque las señales te acompañan. Y Jesús lo vio y solo le dijo, tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo va a ser posible eso? Dijo él. ¿Cómo voy a entrar yo al vientre de mi mamá? ¿Cómo va a ser? Y no entendió. Entonces le repite Jesús, ahora tienes que nacer, bueno, te dije nacer de nuevo, ahora nacer del agua y del espíritu. Tampoco entendió. Total, Jesús le explicó cómo era la situación y ahí cambiaron algunos puntos. La situación básica es que, miren, él miraba las cosas de una manera terrenal. Ahora, le repito, usted ve las cosas de una manera terrenal porque, mire, en aspecto de herencia, si usted lo mira, ha obtenido cosas de sus padres. Yo también. Hermano, por ejemplo, usted puede ver los ojos del tío, la sonrisa de la abuelita, ¿qué más? Tal cosa que tiene del otro abuelito, esto es del papá, esto es de la mamá, y cada quien dice que aportó algo en la vida del niño o la niña, y ahí están. Pero le repito, esos son aspectos naturales, pero déjeme que le cuente, porque, hermano, usted solo ve eso, pero recuerde que nosotros tenemos una vida que tiene espíritu, tiene alma y tiene cuerpo, 3 facetas. Pero lo que nosotros, hermano, obtenemos de alguna manera es prácticamente una herencia que puede ser afectada de distintas formas. Por decirle algo, viene aquel hombre llamado Abraham, se casó con una mujer que era estéril. Viene su hijo Isaac, Sara era estéril, ¿verdad? Abraham, Sara, estéril. Isaac con Rebeca y oró a Dios porque su esposa era estéril. Jacob se casó con Raquel, era estéril también. Mire, una faceta de herencia. Eso ya no estamos hablando de rasgos físicos, sino son situaciones que afectaron. Mire, herencias.
Vino Abraham, dijo, es mi hermana. Media mentira, eran medios hermanos. Vino su otro hijo, Isaac, dijo, es mi hermana, y no eran hermanos, eran primos lejanos. Vino Jacob, engañador, usurpador, quiso engañar al papá, a la mamá, al hermano, a Dios, al suegro, a todos. Mire lo delicado. Y sus hijos salieron peor. Le dijeron por 22 años que su hermano José estaba muerto. Mire un poquito el problema de la herencia. ¿Se da cuenta? Herencia física. Herencia, hermano, si usted quiere, de alma. Pero hay herencias espirituales también. Y hermano, eso lo podemos ver de alguna manera. Que obviamente son fundamentales. Pero déjeme que avance un poquito, porque mire, viene la Biblia y ahí es donde viene a ser afectada a la persona por aspectos de herencia. ¿Cómo? Viene la Biblia, en el Salmo 32, habla David, dice precisamente, habla las tres facetas: transgresión, pecado, iniquidad. Le repito, transgresión. ¿Usted sabe la transgresión qué es? Aquello que usted hizo, hermano, por desconocimiento. Por ejemplo, a alguien no le gusta trabajar, que dice, un día leyó la Biblia y cuando leyó dice, el que no quiere trabajar, que se le quite la costumbre de comer. Se dio cuenta él. Si no quiere trabajar, que no coma. Entonces, esa era una transgresión. Lo dijo porque él no conocía eso, no sabía que la voluntad de Dios era que él trabajara. Era desconocimiento, una transgresión. Fíjese, por eso la Biblia dice, pasando Dios por alto los tiempos de ignorancia. Lo que usted desconocía es una transgresión. Pero después viene la otra etapa, el pecado. Aquel que sabiendo hacer lo bueno, ¿y qué dice? No lo hace. Le es tomado en cuenta como pecado. Mire, ese ya es más delicado, porque le repito, ahí implica conocimiento. Pero de ahí viene la tercera etapa, la iniquidad. Y usted sabe que la iniquidad, hermano, es un problema muy delicado. Ahora, ¿por qué? Porque la iniquidad prácticamente está trabajando una faceta. Es donde la gente voluntariamente hace algo para pelear, por ejemplo, con Dios. Ese es más delicado. Porque mire, en el caso terrenal, Esaú escuchó cuando le dijeron a su hermano, mira, no te cases con ninguna mujer de las cananeas, porque esas son feas, y le empezaron a dar un consejo. Entonces él escuchó, no le gusta a mi papá ni a mi mamá. Se consiguió dos más, Judit y Basemat, que era de las Eteas, y Eteo significa terror. Mire, eran mujeres, imagínense que si daban miedo esas mujeres, dice que ellas se convirtieron en amargura de espíritu para los suegros. Qué mujercitas las que se consiguió. Pero mire, él, ¿por qué lo hizo? Precisamente porque quería pelear con los padres. Esa es una iniquidad. Ahora alguien dice, viene la Biblia y dice, ¿saben qué? No hay que consultar a alguien que tenga espíritu de muerto. Levítico 18. Alguien voluntariamente va a consultar, esa es una iniquidad. Porque lo hace para enojar a Dios. Mire lo serio que es. Le repito, 3 etapas. ¿Y eso qué dirá usted? Pues mire, le estaba hablando, el tema es mire, herencia y epigenética. Entonces le hablé de 3 cuestiones que van ahí y que usted conoce. Pero mire, lo que ocurre es que la tercera etapa, la iniquidad, hermano, es delicada. Porque Éxodo 20 dice, por ejemplo, dice que Dios castiga la iniquidad de padres sobre hijos hasta tercera y cuarta generación. Mire cómo afecta aspecto de genética, hermano, cómo afecta la iniquidad, abre la puerta a receptores. Entonces, ¿qué es el punto? Mire, iniquidad afecta tercera y cuarta generación. Mire lo serio. Éxodo 34 no dice que castiga, sino dice que visita la iniquidad hasta tercera y cuarta generación. Mire una diferencia. Uno porque habla castigo y otro que visita. Hermano, mire lo que Dios está haciendo. Lo peligroso que es para una persona abrirle la puerta. ¿Por qué? Porque prácticamente está abriendo una puerta donde lamentablemente nuestra familia, nuestros descendientes, hermanos, serán prácticamente perjudicados. ¿Por qué? Porque alguien a través de una puerta que se abrió llamada iniquidad afectó sus generaciones. Miren lo serio que es, porque entonces ahí es donde usted tiene que ver cómo va la cuestión. Pero mire, nosotros solo lo miramos en una línea, pero déjeme que le cuente. Mire, le hice un cuadrito ahí sencillo. Ahí le puse, lado izquierdo de la pantalla dice yo, cada uno de nosotros. De ahí viene la segunda etapa,
nuestros padres, padre y madre. Después, su papá, su mamá, ellos tuvieron prácticamente padres, que son nuestros abuelos. Fíjese, y el abuelo tuvo abuelo y padre y madre también. Entonces, mire, ahí está, 1, 2, 3, la tercera y cuarta generación. Mire hasta cómo va la situación en ese sentido, hermano. Porque entonces, mire, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 personas están afectando prácticamente su herencia. Mire lo delicado que es. Porque le repito, alguien dirá, bueno, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Pues mire, hermano, hay una situación que es fundamental. Le repito, ¿qué es lo que ocurre? Recuerde, la iniquidad le abre la puerta básicamente para, la abrió más bien la persona que está peleando con Dios. Ahora, ¿por qué? Le digo aquí de último, del lado izquierdo le puse yo. Porque usted y yo estamos en esa condición. Usted simplemente está aquí en este momento desconociendo lo que prácticamente hicieron 14 personas. Hermano, usted sí sabe cómo era su papá tal vez, o su mamá. Y en algún caso llegó a conocer algo de los abuelos. Si nos fue bien. Algunos conocieron algo a lo lejos de un bisabuelo, pero no de todos. Entonces, ¿sabe qué es lo que pasa? Mire, por ejemplo, usted no sabe si el bisabuelo del lado del padre, si ese era un enemigo de Dios. Hermano, usted sabe que en algún momento, bueno, yo no sé cómo es México en esa faceta, pero hace años me contaba un hermano, aquí en Guatemala, él era cristiano evangélico cuando era niño. Y dice que, por ejemplo, él lo mandaban a comprar tortillas. Y cuando llegaba con la señora de las tortillas, ella agarraba el canastillo donde él llevaba servilleta y llevaba el dinero, lo metía todo y lo tiraba a media calle. Y le decía, tu dinero está salado porque sos evangélico. Mire, lo serio. Esa señora, mire, peleando contra Dios. Lo mismo que Saulo de Tarso. Esa es una persona. Ahora piensen los que apedreaban iglesias, piensen los que se metieron en brujería, piensen los que estaban, hermano, consultando muertos, todo lo que usted quiera. Mire, todo eso es lo que nos podría estar afectando en aspecto de genética. Mire, está serio, ¿verdad? Porque si usted lo ve del lado negativo, hermano, ahí sí que cuánta contaminación no podría llegar a su vida. Y le repito, es donde usted y yo tenemos que considerar eso de que, hermano, usted tiene que abrir los ojos. ¿Por qué tiene que abrir los ojos? Porque si usted no examina eso, hermano, puede ser que hay cosas que estén afectando. Les repito, regresemos a Abraham, Isaac y Jacob. La mentira. Hermano, mire, una cosa tan simple. Ay, ese tu abuelito como eres mentiroso, tu papá también mentiroso, y vos saliste igual. Mire, hermano, herencia. Hermano, y lo peor es que lo sabe y lo repite. Y no se ha cortado todavía. No, ahí es donde hay que ponerle muchísima atención. Porque si usted le está poniendo atención, le repito, esas cosas van a transformar prácticamente la vida de muchos. Y es donde nosotros, le repito, fuimos rescatados, decía ahí, fuimos rescatados de la vana manera de vivir heredada de los padres. Mire, hermano, la bendición de que Dios con su luz, hermano, donde había tinieblas, llegó la luz. Y hermanos, y la luz vino a los hombres. Pero recuerde que dice San Juan 3:19, y los hombres, oiga, los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, preferían seguir así. Usted no, porque está en la luz. Ahora mire, ya llegó un cambio. ¿Y eso qué dirá usted? Pues mire, interesante, porque miramos un ejemplo. Le repito, ¿cómo afecta? Mire, esto era, le repito, aquí son las 14 personas, pero aquí solo miremos a corto plazo. ¿No fue infiel Acán? Muy bien, entonces fue Acán infiel, entonces dice, no pereció solo en su iniquidad. ¿Qué pasó con Acán? Cuando le hicieron el examen, llamaron a todos, ¿de qué tribu es Acán? De Judá. Ah, entonces examinémoslo. Como es Judá, es alabanza, da gloria a Dios. Alaba al Señor. No podía. ¿Por qué? Porque él había, hermano, desobedecido la orden. Cuando entremos y conquistemos Jericó, prohibido tocar cualquier cosa. ¿Y qué hizo él? Se llevó oro,
plata, manto babilónico. Hermano, y al final no solo murió él, murió la esposa, murieron los hijos, hasta los animales que tenía. ¿Qué culpa tenían ellos? Pero mire la puerta que abrió él, hermano. Mire, herencia, ¿cómo puede afectar? ¿Cómo usted tiene que ponerle mucha atención en ese sentido? Porque le repito, qué fácil es decir, algo pasó. Pero mire, hermano, hay cosas que usted tiene que evaluar. Porque mire, ¿qué herencia se dan? Usted se recuerda, ahí está Noé. Ya no le puse el texto, usted los conoce. Génesis 8, hermano, está un hombre llamado Cam. Noé tenía 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, ¿verdad? ¿Se recuerda? Entonces, vino él y resulta que este Cam vio la desnudez del padre y lo dijo y toda la cuestión. Entonces vinieron los hermanos, lo cubrieron. Cuando Noé despertó de su borrachera, ¿qué dijo? Maldito sea Canaán. Ah, mire, hermano, lo que hizo. Mire, ¿qué puerta abrió Cam? Fue directa hacia su hijo, a Canaán. Y cuando usted empieza a revisar, hermano, la vida que aparece ahí, mire, Cus, Misraim, Fut y Canaán son los hijos de Cam. Pero mire, ¿qué dijo Noé? Maldito sea Canaán. Mire, pero vea, Cam, ¿qué afectó? ¿Cómo afectó? Por lo que él hizo. De los cusitas salió Nimrod, que fue su reino fue Babel en Sinar y también Nínive. Hermano, se recuerda que ahí fue Noé. Mire, ¿qué pasó con los de Misraim, que eran también de ellos? Engendraron a los filisteos, enemigos del pueblo de Israel. De Fut no aparece genealogía, pero de Canaán aparecen prácticamente 3, 5, 7, 8, 9, 10 grupos con los cuales estaba. Pero mire, eso se lo voy a ampliar ahorita, porque viene Abraham. Les repito, mire, aquí estaba, 10, así está la herencia. Mire, ¿por qué llegó? Porque una maldición. Pero viene Dios y le dice a Abraham, y fue transformado en Abraham, y le dio la promesa de que de sus lomos iban a ser un grupo de personas y que iban a ser esclavos por 400 años. Ahí le puse los textos. Y entonces, efectivamente, hermano, mire, todo va bien. Se cumplió el tiempo. Pero recuerde, Génesis 9:25 es donde vino Noé y dijo, maldito sea Canaán, ¿verdad? Siervo de siervos será para sus hermanos. Entonces, cuando usted empieza a revisar, le repito, el del problema fue Cam. Pero, hermano, aspecto de herencia, ¿qué hizo? Abrió la puerta. ¿Y qué? Canaán. Mire, ¿qué hizo? Hermano, la herencia de Canaán. ¿Quiénes eran? Mire, le puse 10 grupos. Eteo, Jebuseo, Amorreo, Gergeseo, Heveos, Arabeos, Cineos, Arbadeos, Semareos, Amateos. Y cuando usted empieza a revisar a ellos, casi todos empezaron con procesos, hermanos, prácticamente de esclavitud. ¿Por qué? Porque les repito, una puerta se abrió, una puerta, hermano, de herencia, de maldición. Y mire qué pasó. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Dirá usted. Mire, le estoy explicando básicamente un elemento que, le repito, afecta. ¿Y por qué? Porque hoy es Santa Cena, entonces es donde hay que examinar. ¿Qué tenemos que hacer? Fuimos rescatados de la vana manera de vivir, oiga, heredada de nuestros padres. ¿Qué pudo haber heredado alguna persona? Como este que está aquí, hermano, una maldición. ¿Qué tiene de bueno una maldición? Cuando la Biblia dice lo contrario, bendecid, ¿y qué? No maldigáis. ¿Verdad? Mire lo delicado que es. Y eso, hermano, se da cuenta cómo va la situación. Pero, hermano, mire este otro punto. Porque ahora, si lo quiere ver del lado positivo, hermano, según de Timoteo 1:5, le dice Pablo a Timoteo, ¿sabes qué, Timoteo? Yo sé que tú tienes fe, una fe sincera. ¿Y qué? Pero que la tuvo tu abuelita Loida y la tuvo también tu mamá. Entonces, mire, como una bendición, pues la heredaron. Y dice, la abuelita Loida, la mamá Eunice, ¿y quién más la tuvo? Timoteo. ¿Qué tuvo? Una fe sincera. Mire, aspecto de herencia, hermano. Ahora, la pregunta sí que yo le tengo que hacer a usted, y usted responde en su hogar. ¿Usted qué quiere heredar? ¿Lo que le pasó a Canaán o lo que le pasó a Timoteo? Mire, hermano, ahí es donde usted y yo, le repito, con ojos abiertos, con entendimiento y escogiendo.
Mire cómo va la situación. Bueno, avanzamos un poquito en eso. Entonces, miren, vamos bien, solo déjeme que le cuente. Esta otra, miren, Hebreos capítulo 7, verso número 9. Por decirlo así, dice, en Abraham pagó el diezmo también Leví. Ah, mire una situación, hermano. Aspecto de herencia. Porque recuerda que cuando salió a liberar a su sobrino Lot, Abraham estaba ahí con los siervos y obtuvieron una gran victoria y tenía de todo. Y que el rey de Sodoma le llegó a decir después, dame las almas y quédate tú con los bienes. Pero antes de que eso se diera, vino Melquisedec. ¿Y qué hizo Abraham? Y le dio pan y vino. Una definición, Santa Cena. Pero juntamente con eso, ¿qué hizo Abraham? Le dio el diezmo. Entonces dice en la carta de los Hebreos, en Abraham pagó el diezmo también Leví. Entonces mire, Abraham, Isaac, Jacob, que fue transformado en Israel, y de ahí Leví. Mire, 1, 2, 3, tercera, la cuarta generación. Mire, hermano, la herencia. Mire, ¿qué herencia? Porque le repito, ¿qué tenía Abraham? Fe. ¿Qué hizo Leví? Hermano, aquí dice el verso 10, estaba en los lomos de su padre. Estaba en los lomos de su padre. Mire, ni siquiera estaba el pensamiento de que iba a venir. Pero mire, estando en los lomos, está hablando de genética. Está hablando de que básicamente, antes de venir a la tierra, él ya estaba preparado. Porque así lo dice la Biblia. Desde antes que nosotros fuéramos traídos a la tierra, ya estaba preparado todo. Las obras que teníamos que hacer. Mire, ahí estaba Leví también. Mire, ¿cómo afecta eso? De manera positiva, la herencia. Y eso, hermano, está muy bien porque ahí es donde usted tiene que examinar, hermano, qué hay que hacer, evaluar. ¿Qué hay que evaluar? Aspectos de herencia. ¿Qué es lo que usted tiene? ¿Qué es lo que su mamá le dijo en algún momento? Mira, eso que tenía tu tío, eso lo veo que lo tenés vos, eso lo tiene tu hijo. Eso, hermano, eso es lo que hay que romper. Aspecto de herencia. Siempre que sea negativo. Porque usted sabe, hermano, que, mire, hay muchachos que traen unas habilidades igual que el resto de la familia. Por ejemplo, para habilidades musicales. Habilidades, hermano, para los estudios. Hermano, mire, yo me recuerdo de una familia donde, fíjese, ahí en ese hogar, el papá fue rector de una universidad. La mamá también, muy buena estudiosa. Licenciado, maestría en sus estudios. Los hijos, los tres que tenían licenciatura, maestría y doctorado en sus profesiones. Los nietos prácticamente abanderados, promedios de 99 puntos donde estudiaban. El único que no era bueno era el esposo de la chica esta, él era el adoptado. Pero mire, hermano, qué delicado eso, ¿verdad? Porque ahí se da cuenta, mire, cómo usted puede preparar un ambiente espiritual y de bendición para su familia, revisando la herencia que tiene. Pues mire, ahí vamos. Pues sigamos adelante, porque ahora, mire, esta es la segunda faceta que yo le quiero explicar un poquito. Viene un hombre llamado David y, hermano, ese es el salmo de la reconciliación. Cuando precisamente, mire, dice, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta y se reconcilió. Ahí dice después, pero eso había pasado más de un año. Y él mismo dice, mientras callé, mis huesos se envejecieron. Recuerde. Entonces viene este hombre. Ahora, mire, ya está prácticamente, reconoció su pecado y todo lo que había pasado. Pero entonces viene él y dice, ten piedad de mí, oh Dios. Ten piedad de mí. Ten piedad de mí. Entonces viene y empieza a explicar una serie de cosas. Pero oigan, el verso 5, ese es uno interesante, porque ¿qué dice? Yo nací, dice esta Biblia de las Américas, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Ah, mire una cuestión. ¿Se recuerda cuáles eran los tres niveles? Transgresión, pecado, iniquidad. Mire, ¿qué hizo? ¿Cuál fue la base en la cual nació el rey David? ¿Cómo fue el dulce cantor? En iniquidad nació. Mire, hermano, lo serio que es. ¿Y qué dice? Y en pecado
me concibió mi madre. ¿Qué es lo que le faltó? Solo la transgresión, porque no había desconocimiento, había conocimiento. Mire lo serio que está. Le repito, en pecado me concibió, en iniquidad nació. 2 etapas bien peligrosas. Pero entonces, mire hermano, cuando usted empieza a revisar esto, hay que ponerle atención. Ahora, ¿por qué le tenemos que poner atención? Porque aquí hay una faceta en la cual usted tiene que abrir los ojos. Porque viene él. Y simplemente decimos, ah, sí, ahí está. Tiene razón. Pero hermano, mire, él dice, hay una puerta que se abrió. Ahora la pregunta es, ¿cómo vino eso? ¿De dónde viene? Y ahí es, mire hermano, cuando usted empieza a revisar la genealogía de Jesús, hermano, mire, vea cómo fue afectado David, porque dice, Judá engendró de Tamar a Fares. Mateo 1.5 dice, Salmón engendró de Rahab a Booz, y Booz de Ruth a Obed, y Obed a Isaí, que es prácticamente, ¿quién? El padre de David. Pero mire, ahora vea lo serio que está, porque entonces mire, 3 antecedentes que él tiene, y eso les repito, no es en la línea de tercera y cuarta generación, ¿verdad? Con Ruth sí, prácticamente, vendría a ser ¿qué? La bisabuela. Pero entonces vea la situación, entonces mire, Tamar, muy bien, Judá engendró de Tamar, usted se recuerda la historia de Judá, él tenía 3 hijos. Vino el primero, se enamoró, se casó con Tamar. Pero andaba mal y Dios lo cortó. Bueno, lo cortaron, dice. Bueno, que se hace la ley del levirato que más adelante se pondría ya como parte de la ley, pero que se aplicaba. Le dijo a su hermano Onán, ¿sabes qué? Engendra un hijo para ella por aspecto de herencia y todo. Muy bien, dijo el otro, y se metía, pero no quería dejarla embarazada. Entonces dice la Biblia que vertía tierra. Entonces Dios se molestó con él. ¿Y qué pasó? También lo cortó, lo mató. Murió el primero, murió el segundo, ahora le tocaba el tercero, Sela. Pero dijo, no, esta me va a dejar sin hijos. Y dijo, no, mira, él está muy jovencito, mejor esperemos que pase el tiempo. Y vio ella que pasaba el tiempo y no se lo entregaban. Entonces, un día, oiga, se disfrazó ella de ramera. Y así es donde, como Judá se metió con ella y tuvo 2 hijos. 2 hijos. Entonces, ¿qué ocurrió? Ahí está, mire, una puerta que se abrió. ¿Qué más? Salmón, dice, engendró de Rahab. ¿Cuál era el trabajo de Rahab, hermano, cuando estaba allá en Jericó? Ella tenía su pequeño negocio, ¿verdad? ¿Cuál era? Hermano, era el negocio era la prostitución. Era la dueña del negocio y le iba bien. Y el punto es que mire qué pasó. Vino ella y tuvo fe y total, ella fue rescatada con su familia de Jericó y entró a Canaán, al pueblo de Israel, perdón. Y ahí, pero mire, afectos. ¿Cuál es el problema? Orden de tipo sexual. ¿Qué fue con Tamar? Hermana, una relación con el suegro. ¿Qué pasó con Rahab? El trabajo. ¿Qué pasó con Ruth? Hermano, ella era moabita. Y recuerde que los amonitas y los moabitas son fruto de la relación entre Lot y sus 2 hijas. Hermano, mire el efecto que tiene. Y por eso dice este hombre llamado David, ¿qué dijo? Yo nací en iniquidad, Mire lo que estaba afectándole a él, ya no era un aspecto herencia, esa es epigenética. Fíjese hermano, va un poco más allá del aspecto de tercera y cuarta generación. Y es ok, mire, si usted quiere ver más adelante, David afectó porque se metió con una mujer que era casada. Y fruto de eso, ¿quién salió? Salomón. ¿Y qué pasó con Salomón? Mire, con situaciones de el antecedente que viene de orden sexual, ¿qué hizo con Salomón? 1000 mujeres. Hermano, mire lo serio que es. Vea la cosa. Pero ¿y eso qué? Mire, lo que afecta básicamente, le digo, esto ahorita le explico el punto, porque lo que nosotros hablamos de herencia, hermano, les repito, lo miramos tercera y cuarta generación, pero mire, cuando usted empieza a ver esto con David, no es cuestión de tercera y cuarta, sino va un poco más allá, y eso es lo que prácticamente le llaman la famosa epigenética. ¿Y sabe qué es eso? Aquí lo dice este comentario, es un campo emergente de la ciencia que estudia los cambios hereditarios causados por la activación y desactivación de los genes, oiga, aquí dice sin ningún cambio en las secuencias de ADN, es decir, ADN, aspecto de herencia.
Pero la epigenética puede dar saltos, hermano, y pum, de repente queda algo. Se recuerda que el caso de David, cuando le dijeron, mira, aquel hombre que venía ahí y llegó un viajero, le dijeron, un viajero llegó y fue a ver a un hombre y él tenía muchas ovejas y entonces como le iba a preparar una cena no quiso tomar ninguna de esas, sino tomó la del vecino que tenía solo una y que la tenía como su hija y todo. Total, mire, un visitante. ¿Qué le pasó a David? Un visitante. ¿Qué afecta? Aspectos de epigenética que vienen más allá, eso significa más allá de la genética, fíjese. Por eso dice, la palabra es de origen griego y significa literalmente por encima del genoma, por encima de la genética. Eso es lo que significa. Entonces les repito, herencia es genética, pero más allá de la genética es esto, epigenética. Y que les repito, vienen aspectos que se vienen manejando no de una, de dos, de tres o cuatro generaciones, sino de mucho más atrás. Hermano, eso es delicado. Porque les repito, nosotros solo miramos lo más cercano, mi mamá, mis tíos, mis abuelos, y hasta ahí llega uno, pero va un poco más allá de eso, y es donde usted tiene que abrir los ojos, porque eso, hermano, puede ser que esté afectando más de lo que usted mismo se imagina. Miremos un par de ejemplos. Fíjese que usted recuerda que en Estados Unidos hubo la famosa guerra de secesión, en el tiempo que todavía estaba de presidente Abraham Lincoln. Uno de los aspectos era en relación a la esclavitud y habían otros elementos más, el norte y el sur, así era la cuestión. El punto es que fíjese que vienen estos y por ejemplo dice que los prisioneros, hermano, los que agarraban de prisioneros, mire, los tenían el ejército que los había tomado y fíjese que básicamente, mire, lo que hacían es que según esta noticia, cuando usted la empieza a revisar, dice que agarraban un espacio más o menos del tamaño de que una persona queda acostada. Ellos decían el tamaño de un féretro. Ese era el espacio único en el que se podían movilizar. No tenían espacio ni para correr 2 metros allá o 2 allá, ni como le dicen ahorita a usted que mantenga la distancia de 1 metro o 2 metros. No, eso solo ese pedacito. Y fíjese, ahí estaban. El punto es que, mire, hubo sufrimiento, hubo escasez, hubo dolor, hubo de todo. Y fíjese que entonces estos que fueron prisioneros, mire, mucha gente fue a la guerra, pero como recuerde, esta gente se puso a estudiar y empezaron a revisar algo, un cuadro interesante. Por ejemplo, fueron soldados a la guerra, pero estuvieron activos, nunca fueron prisioneros y su vida la continuaron como que sin nada. Tal vez fueron heridos, tal vez perdieron un miembro, un brazo, una pierna, algo les pasó, pero su vida continuó como que sin nada. Pero estos que quedaron prácticamente como prisioneros y que, les repito, tuvieron un sufrimiento de estar ahí prácticamente, hermano, bajo una gran opresión, estos abrieron una puerta. Y fíjese que cuando se empezaron los estudios, les repito, más allá del aspecto genético, empezaron a comentar de que la familia de ellos, para comenzar, empezaron en sus facetas, un cuadro, empezaron a vivir menos años que los demás. En segundo lugar, era gente que se deprimía. En tercer lugar, gente que empezó a desarrollar enfermedades como ser diabéticos, como problemas del corazón, como problemas más adelante del cáncer. Todo eso se dio ahora como consecuencia de que, hermano, mire, más allá de la genética, alguien fue afectado. Y fue afectado de tal manera que, le repito, hermano, ¿hasta dónde llegó? Les repito, no fue para una generación, sigue. Pero ¿y eso qué? Mire, otra noticia, eso lo puede ver usted allá en la hambruna de Holanda. Fíjese que cuando fue en el 1944-45, fue aproximadamente 8 o 9 meses. Le voy a comentar, lo que ocurrió en ese tiempo específicamente es que en Holanda, los que estaban prácticamente dominando y gobernando ahí eran los alemanes, el ejército nazi. Pero entonces, como ya la guerra estaba muy avanzada y ellos querían colaborar, los que manejaban los trenes hicieron una huelga. Fíjese, hicieron una huelga. Y entonces eso lo que querían era afectar a los alemanes. Entonces vinieron los alemanes y fíjese que no pelearon con estos.
con los pilotos, los choferes de los trenes, no, sino pelearon contra todo el país. Y entonces prohibieron que entraran alimentos durante aproximadamente los 9 meses. Fíjese. Entonces, mire, fue una situación tan terrible que dice que cuando usted lee la historia eso, en algún momento antes que llegara el invierno, había gente que tenía grama ahí afuera de su casa, llegaron a comerse la grama porque no había que comer. Había cadáveres que se quedaron ahí, prácticamente gente que moría de hambre. Fíjese que empezaron a revisar esos cuadros tan terribles. Pero fíjese que hay dos cosas interesantes, porque por ejemplo habían niños. Pero venían los niños y efectivamente el niño sufrió hambre y sufrió la escasez. Y ahí estaba. Pero fíjese que había otro cuadro, el de las mujeres embarazadas. Hermano, ¿sabe cuál era el problema de la mujer embarazada? Que lamentablemente la mujer embarazada se quería alimentar para sustentar al bebé que tenía en su vientre, pero no había nada. Entonces, toda esa etapa que trajo, ¿sabe qué trajo? El mismo cuadro que pasó con nosotros. El sufrimiento que la madre tenía se lo trasladó, se lo ministró, diríamos nosotros. Una administración prácticamente al alma del bebé que está en su vientre. Y a partir de eso, cuando empezaron los estudios, empezaron a revisarse los mismos cuadros. Cuadros de depresión, cuadros de suicidio, cuadros de gente diabética, cuadros de gente insegura, y así, situaciones, hermano, que a la fecha todavía se están dando. Ahora, ¿por qué? Porque en algún momento, más allá de la genética, se abrió una puerta. Mire, ¿cómo llegó a afectar eso? De tal manera que, le repito, hermano, mire, usted dirá, no, pero si aquel le heredó los ojos del abuelo, tiene razón, pero esto está más allá, porque son aspectos de alma. Mire hasta dónde va la situación. Y eso, le repito, es delicado, porque ahí es donde usted tiene que empezar a ver. Porque mire, aquí hay una noticia más que estaba viendo, ya no le puse la fuente, pero ahí la busca usted, dice, porque es adicto el que puede y no el que quiere. Así dicen ellos, el que puede, pero dice, oiga, dice, la importancia de la epigenética. Entonces, mire, hermano, hay una situación interesante, porque la epigenética está hablando prácticamente de que se puede activar como consecuencia. No, mire, recuerde que la Biblia dice, por ejemplo, es Ezequiel 18, hay un hombre íntegro delante de Dios y va bien, y tiene un hijo. El hombre era íntegro, buscaba todo de Dios. Tuvo su hijo. El hijo, viendo que el padre era íntegro y que buscaba mucho de Dios, él hizo todo lo contrario. Hizo todo lo contrario y lejos de Dios. Fíjese. Y llega el tercero, el nieto, y viendo la actitud del padre, no imita al padre, sino que imita lo del abuelo. Y entonces vive en integridad. Y es donde Dios dice, ni el padre por el hijo, ni el hijo por el padre. El alma que pecare, oiga, esa morirá. Mire, está bonito, porque uno entiende esa faceta, pero nosotros la aplicamos siempre a la faceta de salvación. Y qué bueno, pero vea una situación, hermano, porque le repito, hay actitudes que lamentablemente se abrieron. Puertas que de alguna manera están siendo abiertas. ¿Para qué? Para que esta persona prácticamente le activen algo. Y hermano, y dice, pero ¿por qué este salió borracho? Si en la casa ninguno ha sido borracho. Tiene razón, el abuelo no fue borracho, el papá no fue borracho. ¿Y por qué este sí nació así? Hermano, hay que ver, prácticamente remontarse no a la tercera y cuarta generación, sino más allá de eso. Hermano, ¿no será que eso está afectando? Y que nosotros no le dimos la importancia, sino que simplemente, este sí no quiere saber nada de Dios. No, hermano, hay una puerta que alguien abrió y que tiene que ser cerrada. Ese es el punto de esto, porque mire, hermano, no es solo para que le diga esto, sino mire, esta cuestión interesante, mire, esta otra publicación dice, oiga, los hijos heredan el sufrimiento de los padres. Mire lo serio que está. Fíjese, porque fíjese, aquí dice, el estado emocional de los padres influye en sus hijos, para bien o para mal. Fíjese, si los padres sufren, dice, transmiten ese sufrimiento a su descendencia a través de diferentes vías. Una de ellas, dice aquí el estudio, la epigenética. Mire lo delicado que es. Le repito, viene esa persona, pongamos un cuadro familiar, un mal matrimonio.
donde lamentablemente se abrió una puerta, hay sufrimiento. El hombre era borracho, el hombre no respetaba a la señora, el hombre no trabajaba, era todo lo peor que usted quiere hablar. Y la mujer sufrió eso. Y lo sufrió antes de tener hijos también. Pero mire, toda esa administración cayó sobre los hijos. Y ellos sí tuvieron un cuadro, si usted quiere, un hogar más o menos estable, buscaron de Dios, un hogar ordenado, aunque sea sin Dios, como usted quiera. El punto es que eso, hermano, una puerta que epigenéticamente, ¿qué dice? Le heredaron prácticamente ese sufrimiento y causa dolor sobre los hijos. No le hablo en tercera y cuarta generación, más allá de eso. Mire, hermano, lo que usted tiene que ver y lo que tenemos que romper. Porque eso no es solamente pasó tal cuestión, no, póngale usted atención. ¿No será que el enemigo, hermano, ha estado fastidiando los hogares? Eso, hermano, es delicado. Eso es muy peligroso, donde usted tiene que ver. Pero entonces miremos un par de cosas más. Mire, primer libro de Samuel. Dice, y los hijos de Elí eran hijos de Belial. Mire, hermano, no conocían a Jehová. ¿Y quién era Elí? Era el sumo sacerdote en ese tiempo, hermano. Miren lo delicado que es. Pero recuerde que viene este hombre, hermano, lamentablemente usted estudia la vida de Elí. ¿Qué problema tenía? 1, dice, era viejo. 2, no tenía visión. 3, engrosado o grueso o pesado. Hermano, acomodado. El punto es que, hermano, no tenía discernimiento. Tenía muchos problemas espirituales. La situación es que él estaba ahí y él ponía a sus hijos de sacerdotes y esos que hacían andaban en pecado. No solo con las mujeres con las que jalaban, sino se robaban aún las ofrendas, de manera que dice que aún el pueblo empezó a menospreciar las ofrendas que llevaba al Señor. ¿Por qué? Porque ahí están los hijos de Elí, y eso si ven que la ovejita está bien bonita, esas se roban todo. Y que entonces voy a llevar una oveja enferma, voy a llevar esa mi oveja que está ciega, voy a llevar esta que tiene la patilla quebrada, voy a llevar esta que tiene defecto. Y la ley decía que no podía llevar algo con defecto. Entonces, ¿sabe qué hacía? Los hombres comenzaron a menospreciar las ofrendas a Jehová. Entonces vino Dios y cuando vio dijo, estos son hijos de Belial, y dispuso, los voy a cortar. Y llegó, primer libro de Samuel 2:27, dice, vino un varón de Dios a Elí y le dijo, no me manifesté yo a la casa de tu padre, y empezó a hablarle esto y lo otro, y entonces le empezó a hablar para que arreglara las cosas. Y es donde le dijo, porque Dios honra a los que le honran, pero a los que lo menosprecian, los tienen poco. Es donde le dijeron así. ¿Y qué hizo él para arreglar la situación? Nada, fíjese, hermano. Pero recuerde que hay algo interesante. Porque mire, usted se recuerda cuando José le interpretó el sueño a Faraón. Le dijo, mira, es que yo tuve un sueño y fíjate que soñé que unas vacas gordas estaban ahí. De repente subieron del río unas vacas así flacas. Y cuando vi se comieron a las gordas. Y habían unas espigas así gruesas, hermosas, pero bastante fruto. Y cuando vi unas que estaban así feas, horribles, que todas secas, ¿qué pasó? Se comieron a las gordas. Entonces dijo José, no tengas pena, ver dos ángulos, el que Dios te ha hablado de 2 sueños de lo mismo, significa que Dios no tarda en hacerlo. 2. Habla eso. Vino el varón de Dios y le dijo así a Elí, esto va a pasar. No hizo nada. Entonces, cuando usted empieza a leer el capítulo 3, hay un niño ahí dormido junto al arca del pacto. Samuel, se levantó él. Sí, Elí, ¿me llamabas? No, yo no te llamé. Qué raro, dijo. Al ratito, Samuel, otra vez. ¿Qué? Sí, Elí, ¿me llamaste? No, yo no te llamé. La tercera vez, Samuel. No, yo no te llamé. Dijo él, Dios te está llamando y te va a hablar. Entonces le digo, ¿sabes qué? Si te vuelven a llamar, di, habla, Señor, que tu siervo escucha. Y efectivamente, Samuel. Y él dijo, habla, Señor. Y le dijo, mira, le dijo,
te voy a hablar algo que cualquiera que oiga eso le van a retiñir los oídos y va a pasar. Y le dijo todo. Total, le dijo, ¿sabes qué? En relación a Elí, yo he jurado, porque le dieron una palabra para Elí, le dijo, yo he jurado que a la casa de Elí, que la iniquidad, mire otra vez, ¿cuál es el problema de Elí? La iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Mire la puerta que abrió. ¿Y qué hizo Elí? Cuando le dijeron, fíjate que Dios dijo tal cosa y que las señales que va a matar a tus 2 hijos. Jehová haga como bien le parezca. Mire qué padre este. Pero mire, la puerta que se abrió, le repito, ¿quién la abrió? Elí. Sus hijos fueron afectados y lamentablemente hicieron lo malo. Pero cuando usted empieza a revisar un poquito más allá de eso, mire, esto fue primer libro de Samuel capítulo 3, cuando le dijeron, de ahí que se robaron el arca de pacto los filisteos y todo lo demás que usted ya sabe. Pero cuando ya el reino estaba establecido y Salomón era el rey, fíjese, dice, así echó Salomón a Abiatar del sacerdocio de Jehová. Oiga, para que se cumpliese la palabra de Jehová que había dicho, oiga, sobre la casa de Elí en Silo. Entonces miremos, hagamos cuentas. Porque dice, primer libro de Samuel, capítulo 7, verso 15, dice que Samuel gobernó el pueblo de Israel todo el tiempo que vivió. Todo el tiempo que vivió. Pero entonces, mire, cuando se habla de Samuel, dice, Samuel ya era viejo. Y cuando era viejo o anciano, puso a sus hijos, hermano, como jueces. Se recuerda que es cuando vino el pueblo y dijo, no, esos tus hijos no son como tú, Samuel, entonces es mejor un rey. Pero oiga, él siguió gobernando hasta que era viejo. El punto es que, mire, póngale usted una edad, porque ahí no lo dice. Era viejo. El papá de Juan el Bautista, Señor, cuando se le presentó el ángel, le dijo, mira la oración que hiciste de tu hijo, Dios le escuchó y te viene un hijo. Ay, Dios, eso fue cuando era joven. Ahora mi esposa y yo ya estamos viejos, como de 50 años. Mire, no sé si lo motivé a usted. O lo entristecí, pero pongámosle, ya dice 50 años, fíjate, ya era viejo, según ese hombre. Entonces, pongámosle ahí, vivió más tiempo Samuel, pero pongámosle 50 años, si usted quiere, solo para hacer cuentas. Mire, Hechos 13:21 dice que Saúl gobernó 40 años, y Hechos 2:11 dice que David gobernó 40 años. Hermano, mire, 40-80, 130 años. Después, dice, se seguía cumpliendo la ¿qué? La palabra que Dios te había dicho. ¿Por qué? Porque mire, hermano, había una iniquidad. Y que, como le repito, aquí dice, la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás. ¿Qué hizo? Abrió una puerta a la faceta de epigenética. Mire, hermano, ¿hasta dónde afectó? Hermano, ahí es donde usted tiene que ponerle atención. Ahí es donde usted tiene que abrir los ojos. Le repito, hermano, ¿cómo es que Elí hizo eso? Diríamos nosotros. Pues mire, hermano, él solo lo vio a corto plazo. Él solo lo vio. Se recuerda aquel rey también que estaba en la restauración, creo que fue Joás, y le dijeron, fíjate que ahorita que empezamos a trabajar en el templo y se empezó a limpiar todo, sacamos tierra y todo, en eso donde estaba el arca de las ofrendas encontramos un libro, el libro de la ley. Hágame un favor, léanlo, hijo, y se pusieron a leer Pentateuco. Y le leyeron todo. Pero cuando han de haber llegado al capítulo 28 de Deuteronomio, y sucederá que, dice, pusieres atención, oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Así dice. Y entonces dice, entonces todas estas bendiciones vendrán sobre ti. Bendito serás, bendito, y todas las bendiciones. Pero después dice, pero si oyendo la voz de Dios no intentas ponerlo en práctica lo que oyes, entonces vendrán sobre ti todas estas maldiciones. Sí, dentro de eso es la dispersión y todo. Usted lo ha leído, las maldiciones de Deuteronomio 28. Y cuando el rey oyó eso, se conmovió. ¡Hala, qué terrible! Manden a la profetisa y pregúntenle qué va a pasar, porque yo no sabía esto y esto, y empezaron a decir todo, ¿verdad? Entonces, cuando se dieron esas cuestiones, ¿qué ocurrió? Vino este hombre, fíjese, y se quedó así, ¿verdad? Y le dijo el rey, bueno, dice, por cuanto tu corazón se enterneció al escuchar la palabra, te digo que esto no vendrá en tu tiempo.
Pero oiga, será en el tiempo de tu hijo. ¿Y qué dijo el rey? Buena es la palabra de Jehová, que a mí no me va a pasar nada. Sí, pero no preparó al hijo. Tenía que haberlo preparado, porque lo que el pueblo de Israel años atrás había trabajado, hermano, lo iba a empezar a cosechar él. Pero mire, ¿por qué no hizo él algo para que su hijo fuera preparado? Mire lo que pasó con estos. Les repito, Elí sabía, no preparó, hermano. Al contrario, mire, les repito, por lo menos 130 años después, ¿y qué pasó? Abiatar fue desechado. ¿Por qué? Por la palabra que le dieron a Elí. Hermano, aspectos así. Segundo libro de Reyes 5:25. Mira, hermano, precisamente Eliseo fue Naamán y le dijo, mira, fíjate que esto y lo otro, y que me contó la jovencita que está en mi casa de que aquí hay una persona que me puede sanar de lepra, y había ido con el rey. El rey al final no sabía qué hacer, lo mandaron con Eliseo y le dijo, ¿sabes qué? Sumérgete en el Jordán 7 veces. Y no quería hacerlo, al final lo hizo, y hermano, la piel como de niño, dice la Biblia, como un niño, qué lindo. Entonces ya pasó. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando regresó, mira, te agradezco mucho, que no sé qué, y entonces te quiero dar una ofrenda, aquí traigo eso. No, dijo, gracias, no, y no le recibió nada. Si ese dijo, este hombre sí de una vez ofendió a este Naamán porque no le recibió nada, yo voy a ir a pedirle algo. Y le fue a pedir, y le pidió esto, el otro, y se lo llevaron. De 2 en 2, hermano, testimonio para él. El punto es que fíjese, cuando de repente le dice Eliseo, ¿de dónde viene Jesse? Tu siervo no viene de ningún lado. Le dice, ¿y no estaba mi espíritu contigo cuando le fuiste a pedir las cosas a Naamán, pues? Y no hiciste eso, y acaso es tiempo de cosechar, acaso es tiempo de eso, acaso es tiempo, acaso no era tiempo de nada. Por tanto, le dice ese verso 27, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tus descendientes para siempre. Y él salió de su presencia leproso blanco como la nieve. Mire, hermano, ¿qué hizo? Abrió una puerta. Y le repito, no abrió una puerta solamente para 2, 3 generaciones. Dice, a tus descendientes para siempre. Mire, hermano, lo que se está haciendo. Ahí es donde usted tiene que evaluar. Donde yo también, hermano, abramos los ojos. Porque mire, ¿no será que alguien abrió una puertota, no puertecita, portón, diríamos nosotros, o la puerta de la ciudad, y le dimos lugar a algo que no debería? Hermano, ahí es donde usted examina. Ahí es donde usted, hermano, como dice la Biblia, paraos en los caminos y preguntad por la senda antigua. Paraos en los caminos y verificar cuál es el camino que estamos nosotros, que escogimos. Hermano, lo delicado que está. Mire, 2 formas. Lamentablemente le digo, lleva demasiado tiempo. Pero hermano, ¿ahora qué hacemos? Dirá alguien. ¿Ahora qué hago? Porque no sé qué se puede hacer. La ventaja, hermano, es que mire, Nuevo Testamento hay una frase bien linda. Porque Dios, juntamente con la prueba, ¿qué dice? Exacto, da la salida. Yo no sé qué hacer, no tenga pena, usted no puede, pero Dios sí sabe qué debe de hacer. Hermano, la Biblia dice que no nos ponen una prueba mayor que la que podemos soportar. Hermano, la Biblia dice que precisamente hay cosas que lo que usted tiene que hacer es primero examinar. Por eso cuando se habla de la Santa Cena, primer libro de Corintios capítulo 11, verso 31, cada uno que dice, júzguese a sí mismo. ¿Para qué? Para no ser juzgado con el pueblo. Hermano, yo le estoy explicando algunas cositas. Le repito, este tema es muy amplio. Solo le quería formar yo una idea para que participáramos de la Santa Cena. Porque mire, dentro de las cosas que usted hace con la Santa Cena es juzgarse. Ahora que usted examinó, ahora usted puede decir, bueno, ahora yo sé que la cosa está mal. ¿Qué hago? Reconciliarse con el Señor. Decirle, Señor, yo no sabía que estaba mal. Yo sí sabía que había un problema, pero no sabía cuál era la causa. Mire, Dios le puede poner algo en su corazón. Piense usted las situaciones que ha vivido, las cosas que se han manifestado a nivel de su familia.
No le hablo solo hijos y usted con su pareja, no. Piénselo en familiares, en primos, en hermanos, padres, tíos. Cosas que usted dice, pero ¿por qué tal cosa está sucediendo? ¿No será, hermano, que está siendo afectado por algo como eso? Lo que usted tiene que hacer es lo simple. Lo primero es examinar. Les repito, 1 Corintios 11:31, cada uno júzguese a sí mismo. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Y cuando usted examina, viene la solución. La Santa Cena, fíjese, hermano. Porque recuerde que una de las maneras en las que usted y yo somos liberados es a través del nuevo pacto, hermano. Un pacto se rompía con un mejor pacto. ¿Qué mejor pacto que, hermano, el que tenemos con el Señor Jesucristo? Mire, ¿qué tenemos que hacer? Examinarnos. ¿Qué hay que hacer? Usted está en su hogar. Usted, no sé, tendrá ahí a su esposa, a sus niños. Mire quiénes tiene. Y hágase una pregunta simple. ¿Lo que usted ha hecho ha afectado de manera positiva o negativa a los demás? ¿O lo que otros de nuestros familiares hicieron nos han estado afectando? ¿Por qué es que no podemos prosperar? ¿Por qué es que siempre hay esto? Usted sabrá lo que tiene que examinar. Cierre sus ojos ahí donde usted está. Y mientras usted cierra sus ojos, si quiere acérquese a su familia y haga, ¿qué hizo Nehemías? ¿Qué hizo Daniel? Cuando usted lee el libro del profeta Daniel, leyendo dice el libro del profeta Jeremías, se encontró que los 70 años de la dispersión habían terminado. ¿Y qué hizo él? Se puso a orar. Señor, dijo, nuestros padres y nosotros hemos pecado. Mire, reconoció un problema. Nuestros padres y nosotros, no le echó la culpa a los demás. Yo soy parte del problema. ¿Qué hizo Nehemías cuando le contaron la condición como quedó la ciudad de sus padres? Los muros destruidos, las puertas quemadas a fuego, se llevaron a la gente, solo la gente pobre quedó y sufriendo unas calamidades se puso él a llorar. Señor, merecido lo teníamos, hemos pecado nuestros padres, nosotros también estábamos mal, dijo él. Pero él dijo, interesante, tu palabra dice que si nosotros nos portamos mal contigo, nos llevarás a lo más lejano, pero si de ahí nos volvemos a ir, tu promesa es que de lo más recóndito del mundo, lo más lejano, desde ahí nos puedes traer tú a nuestra ciudad. Y empezó a apelar a eso. ¿Qué tiene que hacer usted? Acérquese a Dios y dígale, Señor, aquí estoy. Agarre usted, le repito, su casa y empiece a orar y dígale, Señor, aquí estoy, me quiero presentar como un hijo de Dios. Quiero presentar, Dios, mi genealogía, bisabuelos, abuelos, padres y yo. Mire, a usted le afectaron 14 personas y a su pareja le afectaron 14 personas también. 14, 28. Y la Biblia dice que hay 28 bendiciones en la sangre de Cristo. Fíjese, qué lindo, hermano. Qué lindo, porque entonces, ¿sabe qué? Hay 28 beneficios de la sangre de Cristo con los cuales usted es redimido, hermano. Solo acérquese y dígale, Señor, aquí estoy. Ten misericordia de mí. Ayúdame, Dios, a cambiar de actitud. Eso es lo que tiene que decir, Señor, ten misericordia de mi casa y arranca, Dios, todo aquello que cause dolor, sufrimiento y que haga que yo me aleje de ti. Que nadie de mi familia sea afectado en eso, dígale usted. Y entonces que la misericordia de Dios se manifieste en su hogar. Padre, yo presento a cada uno de tus hijos que están en sus hogares. Y te quiero rogar, Dios, renueva, Señor, su visión espiritual. Que entiendan, Dios, lo que quieres hacer con cada uno de ellos. Te lo ruego, amado Cristo, extiéndete con amor, con bondad, con gracia, pero sobre todo, Dios,
Permite, Dios bendito, que lo que tu palabra dice, conoceréis la verdad, y esa verdad os libertará. Que sea una realidad a partir de este día para ellos, Dios. Te lo ruego, Dios, renuévales grandemente y trae bendición a sus hogares. Te lo pido en el nombre de Jesús, Dios amado. Gracias, Rey. Bueno, usted ya oró, entonces es el momento correcto. Considero que usted ya estaba preparado con el pan y con el vino. Y mire lo que dice Mateo capítulo 26, verso 26, la Biblia Peshita dice que tomando Jesús el pan, que hizo, lo bendijo, lo partió, lo repartió. Bendición, lo parte, lo reparte y les dice, tomen y coman. Esto, que dice, esto es mi cuerpo. El paralelo en los otros evangelios dice, esto es mi cuerpo que por vosotros es entregado. Mire, cada vez que usted participa de la Santa Cena con el pan, es recordar, Jesús murió por mí. Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué pasa cuando usted come el pan? Recordar que Jesús murió por mí. Comamos del pan, por favor. Y la segunda faceta, hermano, vino Jesús, verso 27 dice, y tomando una copa. Mire, ¿qué dice? Y habiendo dado gracias, se la dio a los discípulos, diciendo, bebed todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Pero mire la diferencia. ¿Qué hizo con el pan? Lo bendijo. ¿Qué hizo con la copa? Dio gracias. Mire una diferencia. Mire una gran diferencia que hay. ¿Y eso qué? Pues mire, el punto es que dice, esta es mi sangre del nuevo pacto. Los beneficios de la sangre. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Hechos 20, y la iglesia a la cual Él compró con su propia sangre. Pablo le dice a Timoteo que la sangre de Cristo nos hace aptos para toda buena obra. Hermano, y lo que leímos Pedro, que decía, fuimos rescatados de la vana manera de vivir heredada de nuestros padres. Mire, faltan 24 beneficios más. El punto es, hermano, de que está usted allí y lo que tiene que hacer es tomar el vino. Usted lo tiene y, ¿qué dice? Esto es mi sangre del nuevo pacto. ¿Cómo va a empezar usted a romper aspecto de herencia, aspecto de epigenética que ha estado afectando su vida y la de su familia? El nuevo pacto, hermano. El nuevo pacto, que es lo mejor que podemos hacer. Así que hágame un favor. Levante su copa, póngale en alto y dígale, Señor, ¿qué dijo Él? Gracias. ¿Qué tiene que decir usted? Gracias, Dios, porque ese sacrificio que hiciste me dio vida, me da esperanza y, por supuesto, me da vida eterna, permanente. Ayúdanos, te lo pido, Dios. Tomemos del vino, hermano. Y diga usted, gracias, Dios, por la obra maravillosa que haces en nuestras vidas. Yo, Señor, pongo a tus hijos en tus manos y te ruego, Dios, que abras su entendimiento, que les des revelación, que les guíes, Dios, para que tengan, Señor, la capacidad de discernir las cosas que tienen que ser rotas y que disfruten la vida abundante para la cual tú nos has llamado. En el nombre de Jesús, hermano, yo lo bendigo, que Dios lo cubra de bendición y gracias por el privilegio que Dios nos ha concedido de contactarnos con usted. Que Dios le bendiga, hermano. Amén.